Una mala noche en una mala posada no es algo agradable, pero es una noche, algo que pasa, que quizás en algún momento todos hayamos dormido en algún mal lugar o una mala noche y pasa, termina, y después no es algo que es tan relevante en tu vida, ¿no? Porque es algo corto. Y la vida a la luz de la eternidad, la vida que vivimos en la tierra, es muy breve, ya lo dijo Salomón. Es muy breve, es como un soplo, es como una flor que nace, que muestra su belleza, pero pasa muy, muy rápidamente y muy brevemente. Y hay muchas cosas que nosotros en esta vida nos cuesta por nuestra carne, por nuestra humanidad, por esta humanidad que es pecadora, que ha pecado, que no podemos controlar muchas veces, y en ese no control no está solamente el abierto pecado, que es fácil de distinguir y de condenar, sino también a veces nuestros pensamientos, nuestras barreras, nuestros preconceptos y aún a veces las limitaciones que nosotros le ponemos a Dios, ponemos en nuestra vida. Podemos a veces ver doctrinas o cosas que Dios nos pide y nosotros decimos hasta acá, esto no. Entendiéndolas a veces y engañándonos a veces a nosotros mismos también, pensando que estamos en una entrega completa y sin embargo si hacemos un análisis de nuestra propia vida sabemos que no es así, que muchas veces perdemos tiempos, perdemos ocasiones y a lo mejor nuestra conducta sin dejar de ser buena no es la mejor para lograr los fines para los que nos ha puesto el Señor en esta vida. Para que nosotros podamos centrar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón correctamente, el Señor se ha manifestado a nosotros en la revelación, en la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que en esa revelación nosotros, o en realidad por definición la revelación es todo lo que no podríamos conocer si Dios no lo declarara, no lo diera a conocer. Por ejemplo, los atributos de Dios, la esencia de Dios. Claro, en esa revelación hay cosas más tangibles como la creación del cielo y de la tierra y cosas que tienen que ver con nuestra esperanza eterna, que es el futuro eterno, lo que va a acontecer de acá para adelante, comenzando con el próximo evento que es el arrebatamiento, el Señor Jesús viniendo a buscar a su iglesia. Pero más allá de todas esas revelaciones, Dios se revela a sí mismo también. Y nos cuenta, nos muestra quién es. Y es interesante que cuando uno va a proclamar una adoración, una alabanza, muchas veces lo hace desde el sentimiento o desde un pensamiento, y está bien, no está mal. Pero sin embargo Jesús nos dice en Juan capítulo 4 que Dios no busca adoración. Es muy interesante, ¿no? Porque la adoración, aún en Isaías, llega a hacerle algún tipo de adoración, no la adoración, sino algún tipo de adoración, llega a hacerle repulsiva a Dios. Llegó a decirle Dios al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, hastiado estoy de sus sacrificios. Asqueado, dijo hastiado, pero es como decir asqueado, es como decir repulsivo. No me interesa la adoración. Por eso Juan capítulo 4 dice que Dios no busca adoración, sino que busca adoradores. Y la adoración, cuando viene de boca de verdaderos adoradores, entonces sí es agradable a Dios. Pero no la adoración por sí misma, no el sacrificio por sí mismo, no la canción por sí misma, no el acto de contrición por sí mismo, sino venido de un adorador genuino. Y ahí dice, ¿no?, en Juan, que el adorador verdadero es el que adora en espíritu y en verdad. En espíritu es ajustado al primer mandamiento del Señor, adorarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. No están en ese orden, ¿no? Pero bueno, son esos 4 ítems. Entonces es en espíritu y en verdad, que tiene que ver con los parámetros bíblicos. La adoración y nuestra vida no es agradable porque a nosotros nos parezca que esto es correcto o no, sino porque nos ajustamos o no a los parámetros verdaderos, que es lo que nos da Dios en las Escrituras.
Entonces puede parecerme que está bien o mal mi vida, mis hechos, pero eso no tiene significancia eterna, tiene significancia cuando se contrasta con los parámetros bíblicos, con los parámetros que Dios da. Y para alentarnos, para insuflarnos, para darnos energía a nosotros y ubicarnos, el Señor se manifiesta a sí mismo, se nos muestra y nos va mostrando cosas que tienen que ver con su gloria. Y una de ellas es la magnificencia de Dios, la magnificencia de Dios. Hay muchos atributos de Dios y cada uno de ellos muestran algo sublime del Señor, lo cual debe dejarnos a nosotros en una posición de admiración ante Dios, por lo cual vamos a querer subordinarnos a Dios, vamos a querer sujetarnos a Dios, vamos a querer rendir nuestras vidas a Dios. Cuando entendemos quién es Dios, muchas veces se dice, y bueno, gramaticalmente no es correcto, sin embargo se acepta también, valga la redundancia gramaticalmente, cosas que se usan en la calle, ¿no? Como, siempre pongo el ejemplo, vamos a la iglesia, vamos al templo, no vamos a la iglesia. Pero se usa y es correcto, no está incorrecto. A veces decimos, tenemos un Dios, y está bien, está correcto porque está haciendo referencia a Dios, pero gramaticalmente, en realidad Dios es uno, no tenemos un Dios, porque no hay más de un Dios. Entonces Dios vamos a estudiar la magnificencia de Dios. La magnificencia de Dios revela su absoluta grandeza, su majestad, su soberanía y su generosidad desbordante hacia la creación. La magnificencia, esta palabra en el castellano viene del latín y significa una grandiosidad infinita combinada con suprema excelencia. Grandiosidad infinita, no lo podemos medir, con suprema excelencia. Ahora, en el hebreo y en el griego, que son los idiomas que predominan en la Biblia, tenemos para el hebreo 9 palabras con muchos textos que hablan de la magnificencia de Dios. Esas 9 palabras en el original hebreo, todas van traduciéndose como magnificencia, la magnificencia de Dios, y ahora vamos a ver algunos textos. Pero tenemos una sola palabra en el griego y un solo texto en el Nuevo Testamento que habla de la magnificencia de Dios y en realidad habla de la magnífica gloria, que es un sinónimo de la magnificencia de Dios. Y ahora vamos a ver por qué en el Nuevo Testamento solamente aparece una vez. La magnífica gloria del Señor, que se menciona en 2 de Pedro 1:17, nos habla entonces de esa magnificencia. Pero en hebreo hay 9 palabras y esas 9 palabras significan glorioso, poderoso o esplendoroso. Vamos a ver en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Crónicas 29, 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. En primer lugar, la magnificencia de Dios se muestra en la creación. Se muestra en que todas las cosas son del Señor y se muestra en que Él es el dueño y el sustentador de todas las cosas. La magnificencia de Dios es un atributo intrínseco y exclusivo de Dios. Intrínseco porque hace a su propia esencia, está dentro de Él, hace a su propia esencia. Pero exclusivo porque no hay otro que pueda tener este atributo. Hay atributos que son comunicables y hay atributos que no son comunicables. El amor es un atributo de Dios, también intrínseco, también propio de su propia esencia, pero es comunicable, de tal manera que el hombre puede amar. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y nosotros podemos amar. No en el grado infinito que Dios ama,
pero sí es un atributo comunicable que tiene que ver con la esencia del hombre también. El hombre tiene capacidad de amar por creación. Pero la magnificencia, junto con otros atributos de Dios, no son comunicables porque solo pertenecen a Dios, solo pertenecen a la divinidad. De tal manera que si nosotros pudiéramos tener algunos de esos atributos, seríamos Dios. Por eso no se puede, porque no somos de la misma esencia de Dios. La magnificencia entonces es un atributo intrínseco de Dios, pero también exclusivo de Dios. Hay otro pasaje en Salmos capítulo 93, en el versículo 1, que dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Entonces es manifestada por medio de la creación, por medio de lo que Dios hace. Entendamos entonces que magnificencia es glorioso, es una grandeza absoluta, es la grandeza más grande que pueda existir, es lo que define a Dios en ese sentido. Y entonces cuando Dios hace la creación, cuando Dios crea los cielos, la tierra y el universo, muestra su magnificencia. Por eso cuando nosotros vemos el universo en un tamaño incomprensible, en un tamaño que no se puede medir, y que cada vez que hay nuevas tecnologías como telescopios nuevos y llegan a ver un poco más allá, empiezan a pensar en otras teorías porque no termina nunca de llegar. Hoy se entiende que es más de 93.000 millones de años luz tiene el universo de lo que podemos ver. Yo no sé si hay vida en otros planetas o en otras galaxias, no lo sé. Y si las hay, también son de Dios y también son creación de Dios y Él tratará con ellos si es que existieran. Yo particularmente creo que no hay, pero es una creencia nada más. Bien podría haber y no se contradice con la palabra de Dios. Pero sí, por lo menos todo lo que nosotros conocemos o a lo que llegamos a ver, que es enorme, humanamente hablando, no tiene relación con lo que necesita el ser humano para vivir. Alcanzaría con el sistema solar, en una burbuja, en lo que fuera. No necesitaríamos todas las miles y millones de estrellas que hay y planetas. ¿Por qué Dios crea todo eso? Porque habla de su magnificencia. Él cuando va a crear de acuerdo a lo que Él es. Y es grande en forma infinita. Y el universo es como si fuera el lienzo donde Dios derrama su arte y dice: esto es lo que yo puedo hacer. Entonces vemos el universo y cada vez que vemos el universo y podemos ver un poco más, entendemos la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios. Pero no solo que es un atributo intrínseco y lo podemos ver en la creación, sino que también está expresada en hechos. Fíjense, Salmo 145. Versículos 5 y 6. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. La magnificencia de Dios también se ve entonces en los hechos, en las cosas que hace y en cómo las hace. Si nosotros vemos el libro de Éxodo, por ejemplo, en el libro de Éxodo tenemos relatado cómo Dios saca a su pueblo de Egipto, de ser esclavos a ser un pueblo libre, para conducirlos a una tierra que Él le había prometido a Abraham. Ya a Abraham, Él le había dicho: van a estar 400 años en un lugar, en otro lugar, y ahí voy a ser un pueblo grande, y de ahí los voy a sacar y los voy a traer. Ahora, Dios podría haber utilizado o provocado diferentes cosas. ¿Por qué los saca de esta manera? ¿Por qué los saca con estas 10 plagas, con esta magnífica forma gigantesca, leonina, en la cual toma una persona que piensa que ya está en el ocaso de su vida, que está criando ganado en un desierto, que ya nadie se acuerda de él, y lo toma a Moisés y le habla y lo trae, y no toma a un joven en su vigor de 25, de 30 años. Toma un abuelo de 80 años y lo trae y libera al pueblo de la nada. Toda la herramienta que tenía Moisés en su mano era una vara, era un palo. Y sin embargo, Jehová, con los hechos, con la forma en la que libera a su pueblo, muestra su magnificencia, muestra su grandeza, muestra quién es Él.
Él hace las cosas de tal manera que muestra su grandeza en cada cosa que hace, ya sea en la creación como ya sean los hechos que hace acá. Podía haberlos conducido por un camino distinto, aunque por las montañas y la geografía hubiera sido difícil, pero quizás podría haber buscado una forma en la que no se quedaran encerrados frente al mar. ¿Por qué los deja encerrados frente al mar? Para mostrar su magnificencia, que Él puede partir el mar al medio para poder pasar. Jesús podría haberles dicho, quédense acá o vayan antes porque si no los va a agarrar la tormenta. ¿Por qué los deja que vayan en esa barca esperando que los agarre la tormenta? Para poder ir caminando sobre el agua y mostrar su magnificencia. Entonces Dios, que tiene este atributo que es intrínseco, que es parte propia de Él, pero que también es exclusivo, lo muestra en la creación, pero también lo expresa en los hechos. Y en último lugar, lo expresa también o lo muestra en la revelación suprema. Hay un solo pasaje en 2 de Pedro, capítulo 1, ¿dónde está? Acá, 1.17 de 2 de Pedro dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es el único pasaje que aparece esta magnífica gloria que habla de la magnificencia de Dios, ¿no? Es otra forma de decir la magnificencia de Dios. Y la verdad que yo buscaba en la concordancia y en otros lados, estaba anoche en internet buscando ahí y no encuentro, a lo mejor hay, pero no encuentro. Digo, pero ¿por qué en el Antiguo Testamento se habla tanto de la magnificencia de Dios y solamente hay un pasaje en 1 de Pedro, en 2 de Pedro? Y este pasaje tiene que ver con la magnificencia de Dios hablando y mostrando que ese era el Hijo, que miraran a Cristo, claro. Si nosotros vamos a Hebreos, capítulo 1, ahí vamos a encontrar la respuesta. Dice Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, antes mostró su magnificencia por los hechos, por la creación, por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí entendí que, claro, porque ahora... Antes lo mostró por la creación, lo mostró por los hechos, ahora lo muestra en Cristo. Y la magnificencia de Dios está enfocada y está mostrada en una persona divina que es el mismo Señor Jesucristo. Hebreo nos lo dice, antes habló así, ahora por medio de Cristo, que habita entre nosotros. Y ese Cristo dice... En Juan 17, he glorificado tu nombre. O sea, he mostrado tu gloria, he mostrado quién sos. Y si nosotros pensamos en Dios y en la magnificencia de Dios, claro, humanamente yo pensaría, bueno, cuando viene el Hijo de Dios, va a ser un resplandor, va a ser algo magnífico, algo iluminado. Y veo a Cristo y veo una persona común, veo un carpintero, veo una persona que... lo escupen y no dice nada, lo clavan en una cruz y no hace nada, se deja clavar. Veo una persona mansa y humilde. Digo, pero ¿y la magnificencia de Dios? Bueno, fíjense en Filipenses capítulo 2 y en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir esto que la magnificencia de Dios está mostrada en Cristo por la entrega, por la humillación y por la obediencia de Cristo. ¿Cómo veo yo la magnificencia, el esplendor de la gloria de Dios a través de la entrega, la humillación y la obediencia de Cristo? Va contra lo que un ser humano podría pensar, o por lo menos yo. Sin embargo, si ustedes lo analizan un poquito, entrega, humillación y obediencia, ¿a qué? De Cristo, a la voluntad del Padre. Dios ya desde la eternidad, antes de crear las cosas, sabía que íbamos a pecar y quería salvarnos de esta manera. Quería relacionarse con nosotros habiéndonos rescatado, habiendo pagado el precio. Y Cristo en la eternidad dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quiere decir que la gloria y la magnificencia de Dios está mostrada por Cristo en que el Padre es tan supremo, tan glorioso, que el mismo Dios se subordina al mismo Dios. Siendo en esencia Dios, siendo la forma de Dios, siendo Dios mismo, teniendo a qué aferrarse, porque dice, no lo tomó como cosa que aferrarse, pero podría haberse aferrado. Pero de hecho, yo soy Dios, ¿por qué me voy a humillar? ¿Por qué me voy a entregar? ¿Por qué voy a obedecer si soy el creador de todas las cosas? Sucede que ante la magnificencia del Padre, que también es propia porque Cristo es Dios, intrínseco también es de Él, decide la segunda persona de la Trinidad humillarse, entregarse y subordinarse al Padre, mostrando que el Padre aún es digno de recibir la gloria dentro del mismo seno trinitario. Y este Cristo, que en la eternidad es Dios, toma forma de hombre, toma un cuerpo, se hace un hombre y en esa humanidad se entrega, se humilla y obedece. Esa es la doctrina de la subordinación, donde Cristo, siendo igual en esencia, en calidad, en precio, poniéndolo en palabras humanas, decide subordinarse porque el plan del Padre era de salvar a la humanidad. Por eso no encontramos un texto más que de Primera de Pedro que habla de la magnificencia de Dios, porque en realidad todo el Nuevo Testamento completo habla de la magnificencia de Dios. Porque cuando vemos a este Cristo, Dios, subordinado al Padre para salvarnos y salvarnos de esta manera, no puede otra cosa que mostrarnos la gloria de Dios. Una gloria incomprensible, tan infinita, tan grande, que en mi cabeza no entra que haya estas acciones. Por eso la gloria de Dios se muestra intrínsecamente en la vida de Cristo, pero también se muestra en los hechos de que viene a salvarnos. Y también se muestra en la creación, porque habrá cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Ven cómo se repite todo lo que está en el Antiguo Testamento con relación a la magnificencia de Dios? Se repite en el Nuevo, pero de una manera tan agrandada que yo por lo menos no lo podía ver. ¿Vieron cuando tienen algo tan grande y uno lo que mira y dice, ¿qué es esto? Una pared negra, y te alejás y resulta que, no sé, es una nave, un cohete o una casa, ¿no? Tenés que alejarte a veces un poco para poder ver el tamaño de lo que estás mirando. Todo el Nuevo Testamento habla de la magnificencia de Dios, de esa gloria extrema, de esa grandeza, majestad, de la soberanía de poder hacer lo que le plazca y de la generosidad desbordante hacia su creación. Es interesante que cuando Cristo viene a esta tierra, viene para mostrar al Padre. El ser humano veía al Padre. Adán y Eva veían la gloria de Dios. Él caminaba en el huerto, ellos podían ver la gloria de Dios. Deciden elegir al diablo, obedecer al diablo, y pierden de ver. Ya Dios no se pasea, ya Dios los expulsa del Edén, los expulsa del paraíso. Y tienen que vivir una vida alejados de Dios. Pero el arrepentimiento del hombre lo conduce a que Cristo nos pueda mostrar otra vez
la gloria de Dios. Y nosotros podemos ver la gloria de Dios en nuestra salvación. Y podemos ver la gloria de Dios en que Él nos salva cuando nosotros somos pecadores y no hay nada para que pueda obtener o pueda hacernos acreedores de esa salvación. De tal manera que una vez que vemos la magnificencia de Dios mostrada en el Antiguo Testamento, pero también mostrada en la persona de Cristo, en esa subordinación al Padre, tenemos este pasaje en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, tan conocido, pero que puede resumir eso, dice: porque habéis sido comprados por precio. Porque Cristo vino, se hizo hombre, mostró la magnificencia de Dios, pero se entregó, se humilló en obediencia al Padre, se subordinó para salvarte. Porque habéis sido comprados por precio, puede resumir esta frase todo eso que estábamos diciendo. Y ahí viene el requerimiento hacia nosotros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando vemos la iglesia, una iglesia local, y bueno, la iglesia en general, pero lo que podemos ver es una iglesia local, lo que realmente nos traería gozo o nos trae gozo es ver que se glorifica a Dios en cuerpo y espíritu. Ver que todos los hermanos andan bien, que tienen un buen testimonio, que se someten a Dios. Y eso es lo lindo de la iglesia, ¿no? Después tenés las vicisitudes, que tenés que ayudar a uno, a otro, las vicisitudes propias de uno, yo tengo que luchar con mi propia carne y cada uno así. Y vamos juntos tratando de ayudarnos. Pero lo lindo es cuando, estamos todos glorificando a Dios en cuerpo y en espíritu. Derribando las trabas, los mitos, los preconceptos que podemos tener para ajustarnos a lo que la Biblia dice. ¿Y de dónde va a venir esto? ¿Cuándo nosotros vamos a hacer? No digo que no lo sean, ojalá todos lo sean, hablo por mí. Pero ¿cuándo viene esto de glorificar a Dios? Cuando nos damos cuenta que hemos sido comprados por precio. Cuando nos damos cuenta que no somos dueños de nosotros mismos y que no necesitamos mantener un statu quo ni nada por el estilo. Cuando nos damos cuenta que mostrar la gloria de Dios muchas veces tiene que ver con la entrega, con la humillación, con la obediencia, con subordinarme a lo que Dios dice, con someterme a las necesidades y los pensamientos y las cosas de mis hermanos y de mi familia en especial. Entonces yo entiendo que he sido comprado por precio, entiendo no solo el magro concepto de fui comprado, fui rescatado, que está bueno, que es maravilloso, que ya en sí es muy profundo, sino cuando logro ver todo el espectro y decir, en la magnífica gloria, ese ser inmensamente e infinitamente grande, que crea todo, decide en la segunda persona venir a entregarse, a humillarse y a obedecer en subordinación al Padre para comprarnos por precio. ¿Podía haber habido otra forma? Yo creo que sí, muchos teólogos dicen que no, que era la única forma. Yo creo que sí, si ves todo el espectro completo. Sin embargo, elige esto. Y si Dios elige esto en su eterna grandeza, ¿cómo nosotros no vamos a estar dispuestos a asemejarnos un poquito a Cristo y también estar dispuestos a someternos a aquel que nos ha comprado por precio para glorificar el nombre de Él? Vamos a orar y terminamos en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por esta mañana, gracias por tu palabra. Señor, eres tan grande, tan inmenso, que nuestra mente no alcanza a comprender y a dimensionar, Señor, que siendo tan grande, tan majestuoso, decidas venir a vivir una vida de humillación, de obediencia, de sacrificio, de entrega por nosotros para salvarnos. Señor, ojalá podamos, aunque sea en una mínima expresión a la luz de la divinidad, vivir una vida de subordinación, de sometimiento a tu palabra, poder avanzar, madurar cada día, derribar, Señor, preconceptos, derribar, Señor, barreras que nos limitan en cuanto a poder glorificar tu nombre. Que realmente, Señor, podamos ser luminares en el mundo, sal del mundo, para que te conozcan. En el nombre del Señor Jesús. Amén.